vamos a estar buscando? Bueno, quizás en cuanto al tema de los tipos de interés, la verdad es que todavía, aunque sea siempre el tema fundamental de todas estas reuniones del FONC, obviamente en estos momentos no se está hablando de ningún cambio de los tipos de interés. Antes de llegar a eso, la gran discusión es el tapering, esa famosa palabreja que de alguna manera nos viene a decir cuándo empezarán a reducir el nivel de compras que se hacen todos los meses por parte de la Reserva Federal. Hace como un mes aproximadamente se levantó un poco la liebre con respecto a este tema, en donde ya hubo 7 miembros del comité que empezaba a hablar de subida de tipos de interés en el año 2022, y previo a todo ello, pues obviamente hay que empezar a hacer estos recortes, con lo cual de alguna manera se nos quedó claro que ya empieza por lo menos a haber algo de discusión dentro del comité sobre qué tenemos que hacer sobre ese tema. La verdad es que hay muchas incógnitas sobre cuándo se puede dar noticia ya sobre esa situación. Sería sorprendente que hoy ya empezaran a plantearse algún tipo de esquema, aunque yo creo que va a estar dentro de las discusiones, y todo el mundo se está planteando con que a lo mejor ya se dará algunas señal en el Jackson Hole de agosto, o bien en la reunión de septiembre se pueda empezar a dar señales. Lo que sí es verdad es que el tema parece ser que está sobre la mesa y hay que ponerle una fecha. Hay que recordar que en este momento se compran 120.000 millones de dólares diarios, unos 80.000 en títulos del Tesoro y unos 40.000 en cédulas hipotecarias. Y otro de los grandes temas es si ese proceso de reducción de las compras se va a hacer homogéneo, es decir, tanto de un componente como del otro, o como algunos ya están empezando a plantearse la idea de que a lo mejor empiecen reduciendo las compras de cédulas hipotecarias, dado que tenemos un sector inmobiliario muy caliente, con precios subiendo muchísimo, y algunos se plantean que no es necesario que haya por lo menos algún tipo de ayuda a un sector como este. Eso es un poco en general todas las variables que ahora mismo están sobre la mesa y que Jerome Powell tendrá que decirnos algo en la rueda de prensa posterior. La mirada está puesta quizá más sobre esa reunión de agosto, ¿no?, de Jackson Hole. ¿Sería en esa reunión, Alexis, donde podríamos esperar ya un poquito más de claridad, ¿no?, sobre las medidas que estabas diciendo, más que sobre los tipos de interés, a pesar de que, como decías, veíamos esas fechas, ¿no? Quizá un poco más sobre los diferentes programas. Mencionabas el tema de las cédulas hipotecarias. ¿En qué más programas o qué más medidas podríamos estar vigilando de cara a ese Jackson Hole? La verdad es que Jackson Hole, en cierto modo, no es una reunión del FONC. El Jackson Hole es un simposio que se hace, ahora no recuerdo si en Kansas, en donde se una reunión de banqueros centrales de todo el mundo, y ahí generalmente suele ser un punto donde se suelen hacer un tipo de anuncios en este sentido. Y la verdad es que, como le digo, lo normal en estos momentos es que antes de una subida de tipos de interés haya un proceso de no aumento del balance, o un aumento cada vez menor del balance, que sería lo que realmente es técnicamente un taper, es decir, que de 120.000 se empiezan a comprar 100.000, luego 80.000, 50.000, etcétera. Y ahora los grandes debates, como les decía antes, son en este momento sobre cómo lo vamos a articular. La verdad es que de la reunión de hoy no espero prácticamente casi ningún tipo de conclusión, solamente que el tema está en discusión, lo cual es un avance, porque hay que tener en cuenta que por lo menos en el Banco Central Europeo en este momento parece ser que nadie quiere hablar de reducción del ritmo. Incluso hasta se ha hablado de acelerarlo con respecto al primer trimestre en estas próximas fechas. Y eso es un poco en general lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa. De ahí empezaremos luego más tarde a anticipar cuándo podría tener lugar la subida de tipos de interés, que muchos la establecen pues hacia finales del año 2022. Preguntarte en este contexto, ¿no?, a la espera de que tengamos más pistas o de lo que pueda suceder a partir de agosto en esa reunión de Jackson Hole en Wyoming, por cierto, que lo estábamos mencionando. Pues y a partir de septiembre, Alexis, ¿qué opinas sobre los movimientos que hemos visto en la deuda soberana en estas últimas jornadas y semanas? ¿Cómo lo has vivido? Sí, la verdad es que resulta curioso, puesto que la primera reacción, por ejemplo, al anterior FOMC fue una subida muy importante de la rentabilidad de la deuda, y la rentabilidad en aquellos momentos se fue casi al 1,70 y tantos % del bono a 10 años, y ahora prácticamente estamos contando con un bono que está alrededor de 1,25, casi ha caído 50 puntos básicos en todo este proceso. Yo creo que esta caída de alguna manera de la rentabilidad de la deuda está bastante relacionado con
todo lo que está pasando con la pandemia. Hay ahora en estos momentos un cierto temor a que la variante India, pues de alguna manera esté generando algún tipo de desaceleración en la actividad económica, y de alguna manera eso se está reflejando pues en una entrada de capitales en Estados Unidos que está haciendo que la rentabilidad de la deuda caiga. Lo que sí es verdad que todo este movimiento lo que está provocando en estos momentos unos tipos de interés reales de la deuda americana prácticamente en mínimos históricos, y eso es un tema que de alguna manera tendría que empezar a preocupar ahora a la Reserva Federal. La inflación está en niveles muy altos, sigue insistiendo en que es transitorio la Reserva Federal. La verdad es que ese planteamiento se podía haber mantenido durante 2 o 3 meses, 4, 5, 6 meses, y ahora la pregunta sería en cuán transitorio es lo transitorio, si realmente vamos a estar con una situación como esta de inflación muy alta durante más tiempo del que inicialmente se pensaba, y si esa situación va a significar que la transitoriedad sigue siendo la raíz de toda la argumentación por parte de la Reserva Federal. Desde luego es un tema, la reunión, con independencia de todos estos pequeños detalles que estamos nosotros diciendo, es bastante interesante, puesto que la Reserva Federal en estos momentos está en una situación bastante complicada, dado que tiene que elegir entre uno de sus objetivos, que es el empleo, que es permitir recuperar el empleo que se ha perdido con la pandemia. Tenemos 7 millones de empleos menos que la pandemia, pero también es verdad que se ha dejado de crear empleo durante este año y medio, y en estos momentos Estados Unidos creaba 185.000 empleos mensuales de media en los últimos 10 años, con lo cual habría que añadirle otros 2 millones. Es decir, tenemos un déficit de 9 millones que la Reserva Federal en este momento considera no aceptable. Por lo tanto, está intentando de alguna manera no tomar la decisión de subir los tipos de interés muy rápido, no vaya a ser que este proceso se ralentice demasiado en el tiempo. Pero obviamente tiene que tener un poco de cuidado, porque si las expectativas inflacionarias aumentan, eso puede dar lugar a una inflación muy alta, y por lo tanto de alguna manera tenga que llevar a cabo un proceso muchísimo más duro de subida de tipo de interés sobre lo que estaba planteándosele, y por lo tanto de alguna manera llevar al traste todas las medidas que hasta ahora ha estado llevando. Por tanto, llegar a ese equilibrio de cuán transitorio es la transitoriedad, cuánto tengo que esperar, cuánto sigo manteniendo el empuje sobre la actividad económica para recuperar empleo sin que me dañe las expectativas de inflación. Eso yo creo que es en este momento la cosa más interesante que tenemos sobre la mesa. Pues efectivamente, ¿no? Siempre ese equilibrio difícil por parte de la Fed y del resto de bancos centrales. Vamos a ver entonces qué nos dice Powell esta tarde a las 8:30, que por cierto, bueno, pues podrán escucharlo todos ustedes aquí en